La trifecta viral de COVID, gripe y BRS o BSR, está en la mente de muchos, en especial de los médicos que están en la primera línea, como el doctor Jaime González. Hoy estará aquí para compartir lo último sobre los tres virus, sus respectivas vacunas y su esperanza de que podamos compartir amabilidad y no enfermedad. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Hoy vamos a hablar de la trifecta de los virus, que suena algo así como una especie de película de acción, pero esta no es necesariamente una película que querramos ver. Ninguno de nosotros quiere contraer COVID, gripe o el BSR, también conocido como el virus respiratorio sincicial. Así que es bueno tenerle a usted hoy aquí y hablar de algunas de estas cuestiones. Y vamos a referirnos a la temporada de resfriados y gripe, y estamos preocupados por el COVID, por el BSR, esta trifecta de la que hemos estado conversando hasta este momento. Vamos a comenzar con el BSR. ¿Qué es y qué puede decirnos sobre este virus, doctor? ¿Hay personas que corren más riesgo que otras? As the name suggests, RSV or respiratory syncytial virus is a virus that, primarily attacks the respiratory organs. Bueno, como el nombre lo sugiere, BSR o el virus respiratorio sincicial es un virus que afecta primordialmente los órganos respiratorios como los pulmones y que por lo general causa dificultad para respirar, tos, congestión debido a la obstrucción de las vías respiratorias, así también como secreción nasal, conjuntivitis, infecciones de oído, y que ocurre más comúnmente entre octubre y abril o mayo, ya que es usualmente la temporada para BSR. Tiene su pico en enero o febrero y solía ser el caso que casi todos los niños se infectaban alrededor de los 2 años, aunque eso cambió durante la pandemia de COVID-19 porque la gente llevaba mascarillas. Entonces esos niños no se contagiaban con BSR o ningún otro tipo de virus. Pero luego, una vez que vimos a la gente relajarse un poco, vimos una disminución en el uso de mascarillas y pues todas esas medidas de protección y el BSR ha regresado. Así que los grupos en riesgo de contraerlos ciertamente somos todos, pero con los bebés menores de 6 meses de edad debemos tener cuidado con ellos, así como aquellos que asisten a guarderías o tienen hermanos mayores que a lo mejor tienen el virus, pero no necesariamente desarrollan síntomas. También tenemos que ser muy cuidadosos con los niños y bebés que tienen enfermedades pulmonares subyacentes como fibrosis quística, asma, etc. O aquellos con enfermedades cardíacas, síndrome de Down o cualquier tipo de deficiencia inmunológica. Y también, y esto es personal para mí, los bebés nacidos antes de las 35 semanas de gestación. Tuvimos 2 bebés gemelos el año pasado que nacieron a las 34 semanas, así que estábamos especialmente en alerta. También personas de cualquier edad que tengan enfermedades pulmonares como asma, EPOC o aquellos expuestos al humo de segunda mano o enfermedades cardíacas. Igualmente los adultos mayores que viven en residencias de ancianos. Esos son los grupos más vulnerables a este virus. That live in nursing homes, those are the groups that are most vulnerable to this virus. Entiendo entonces que hay muchas personas a riesgo, especialmente los bebés y las personas con afecciones preexistentes. Hay mucho a tener en consideración aquí, ¿eh? Me pregunto cuán similares o diferentes son el BSR, la gripe y el COVID-19. Es una de esas cosas que menos envidio de ustedes, los proveedores de atención médica, que es tratar de diagnosticar estas enfermedades, porque parece que todas tienen síntomas similares, ¿cierto? Quizás usted tal vez nos pueda explicar esto. ¿Cómo es que hacen para diferenciar el BSR de la gripe, del COVID y de todo lo demás que podemos contraer? Yeah, it's very difficult. All three can certainly, as we know, cause severe lung disease. Sí, es muy difícil, ya que los tres pueden ciertamente causar enfermedades pulmonares graves, especialmente en grupos vulnerables como mencioné antes.
Todos ellos, obviamente, se transmiten de persona a persona y toma unos días para que aparezcan los síntomas desde el momento de la infección. Pero, de nuevo, los síntomas pueden ser muy similares en términos de problemas respiratorios o dificultades para respirar o tos. Con el COVID y la gripe realmente se trata más de una enfermedad sistemática. Afecta a más órganos además del pulmón, lo cual es peor, pero con el VSR principalmente se aísla en los pulmones o el tracto respiratorio y por eso provoca secreción nasal y problemas respiratorios. Y luego el COVID y la gripe causan más debilidad, fiebre y cosas que afectan más al cuerpo. Las diferencias más importantes también en cuanto al VSR y COVID o la gripe e influenza tienen que ver con la forma en que se transmite el COVID. Como hemos visto, es mucho más contagioso debido a que es transmitido por vía aérea. Esto quiere decir que las partículas son más pequeñas, lo que significa que pueden permanecer suspendidas en el aire durante más tiempo, lo que facilita que las personas se infecten. En cambio, tanto la gripe como el VSR se transmiten a través de partículas más grandes, lo que significa que no se mantienen suspendidas en el aire tanto tiempo. Esto quiere decir que se contraen por el contacto directo con otras personas al tocar superficies. Esas son las principales diferencias, pero, nuevamente, en su mayoría se debe al hecho de que el COVID y la gripe afectan a otros órganos como el corazón, el cerebro y el sistema digestivo, lo que no vemos en el VSR. And flu affect other organs such as the heart, the brain, digestive system that we don't see in RSV. Claro, se entiende perfectamente. Ahora, sabemos que hay una vacuna para el VSR. ¿Quiénes pueden y deben vacunarse contra el VSR? Right now, as it stands, there's two groups that are eligible for the vaccine. Hasta donde sabemos, hoy por hoy hay dos grupos que son elegibles para la vacuna. Un grupo son las personas mayores de 60 años, obviamente para prevenir enfermedades respiratorias graves en personas mayores. Los resultados iniciales muestran una efectividad del 67 al 82%. El segundo grupo son las mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de embarazo. Esto ha demostrado brindar cierta protección, principalmente al bebé, hasta unos 6 meses después del nacimiento. Primarily to the infant up to about 6 months after birth. Y mencionó que especialmente los recién nacidos hasta los 6 meses tienen un riesgo particularmente alto, así que eso tiene sentido. Y esto además podría ser una pesadilla, ¿no? Pero doctor, ¿podría alguien contraer COVID, gripe y VSR al mismo tiempo? ¿Es posible? While not common, it is certainly possible. I've seen it maybe twice in the hospital. Si bien no es común, ciertamente es posible. Lo he visto a lo mejor unas 2 veces en el hospital, pero afectan al cuerpo de diferentes maneras y atacan diferentes partes del cuerpo. Así que al tener una ruta de transmisión parecida a través de la nariz y la respiración, técnicamente alguien podría tener los 3 virus a la vez, y especialmente si alguien tiene los 3, podría transmitirlos a otras personas. Technically, to have all 3 viruses. Yeah. And especially if somebody has those 3, can then transmit it to other people. Sí, eso es justamente lo que estábamos diciendo. Este tipo de trifecta viral, quiero decir, no, gracias. Y estoy segura de que todos nos sentimos de la misma manera. Así que contenta de escuchar que las probabilidades de este cuadro sean relativamente bajas. Me preguntaba, si una persona va a la sala de urgencias con síntomas, ¿se le hacen automáticamente las 3 pruebas? ¿Se ha convertido en algo así como una práctica estándar? Porque mire, cuando yo llevaba a mi hijita a la prueba de faringitis, le hacían pruebas de todo. Gripe, estreptococos, COVID, todo lo que podían examinar con ese mismo hisopo se lo hacían, ¿verdad? En otras palabras, si ya están examinando para todos esos virus, ¿cómo se detecta cuál es cuál? Yeah, I think one of the things that came out of COVID is Sí, creo que una de las cosas que surgió del COVID es que, lo creas o no, se ha hecho un poco más fácil hacer pruebas para las cosas.
hemos establecido criterios menos estrictos para realizar pruebas de diferentes virus. El método de prueba es similar. Usamos hisopas nasales y aplicamos técnicas de PCR similares para detectar el virus. Pero depende y siempre hago esto con cualquier enfermedad. Cuando veo a los pacientes, me pregunto si cambiará el tratamiento o el plan de tratamiento. Entonces, en el hospital, si alguien muestra síntomas de un virus respiratorio, podemos hacer pruebas de COVID porque son más rápidas. Luego, si la prueba resulta negativa y aún sospechamos que hay alguna enfermedad viral, realizamos un panel respiratorio para buscar todo tipo de virus, como el rinovirus y el BSR, entre otros. Pero solo lo hacemos si creemos que esto cambiará algo, dado que hay muy pocas opciones de tratamiento para los tres virus, y especialmente con diferentes grados de efectividad. Si un paciente tiene buenas perspectivas de recuperación, y eso es de bajo riesgo, entonces lo enviamos a casa. En general, el tratamiento se limita a cuidados de apoyo como descanso y mantenerse bien hidratado. Sin embargo, para los tres virus, y especialmente en personas con un mayor riesgo de enfermedad grave, como los grupos vulnerables, pues realizamos pruebas para identificar los diferentes tipos de virus. Esto es importante si creemos que el paciente necesitará ser hospitalizado o si enfrenta un riesgo grave. Por ejemplo, si alguien corre el riesgo de tener una enfermedad grave por COVID, los evaluamos y si resulta que tienen COVID, podemos comenzar a administrar Paxlovid en atención ambulatoria o Remdesivir si están hospitalizados. Pero eso marca la diferencia, porque si alguien tiene gripe, tenemos Tamiflu como opción de tratamiento, pero lamentablemente aún no tenemos un tratamiento efectivo para el BSR. Entonces, eso es como cambiaría la dirección en estos casos. Because if somebody has the flu, we have Tamiflu, and unfortunately we don't have an effective treatment for RSV yet. That's sort of how it would change the management. Sí, como usted dice, la mejor defensa contra el BSR es la vacuna. Y con los otros virus, como el COVID y la gripe, tenemos algunas opciones. Yo sé que tenemos la vacuna contra el COVID desde finales del 2020 y sé que hay una nueva vacuna o refuerzo. ¿En qué se diferencia? Porque cuando pensamos en las nuevas cepas, ¿este nuevo refuerzo se enfoca en algo diferente y creen que será tan efectiva como las vacunas o refuerzos anteriores? Hablemos un poco del nuevo refuerzo y quiénes deberían estar recibiendo esta vacuna. Yeah, I mean, the new booster was remodified. El nuevo refuerzo se modificó para dirigirse a las mutaciones de las nuevas variantes. En este momento, el actual se enfoca en la variante Omicron y también incluye todas las cepas anteriores que hemos It tenido. also includes all the previous strains that we've had. O sea, algo así como una compatibilidad retroactiva, si se quiere. Sí, algo así como en el mundo tecnológico. Claro, es lo que estaba pensando. Es como cuando compras un reproductor de Blu-ray que todavía reproduce DVDs. Entonces, si te dan el último y mejor refuerzo contra el COVID, cubre lo que está vigente en este momento, pero también las cepas anteriores, con suerte, ¿no? Yeah, they just introduced a new spike protein that is what the virus kind of attaches. Así es, también introdujeron una nueva proteína de la epíscula, por lo que sigue siendo recomendada para todos en este momento a partir de los 6 meses de edad en adelante, especialmente para aquellos que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave, como las personas mayores de 65 años, las personas con sistemas inmunológicos comprometidos y aquellos con enfermedades médicas crónicas. 65 and older, immunocompromised, chronic medical conditions. Me gustaría saber ahora cómo van las cosas en la zona de Salinas y de Monterrey. ¿Están aumentando los casos? ¿Cómo van con las hospitalizaciones? ¿Las personas están siendo afectadas? ¿Y siguen viendo casos de COVID a largo plazo donde las personas experimentan sus efectos durante mucho tiempo? Yeah, I mean, we're getting a sense that the COVID cases are going up just from, I know, for the past 2 or 3 months. Bueno, tenemos la sensación de que los casos de COVID están aumentando.
En los últimos 2 o 3 meses hemos observado un aumento en las hospitalizaciones y en las personas que acuden a nuestra sala de emergencias con COVID. La situación se ha calmado un poco en comparación con lo que vivimos hace unos 2 meses. Sin embargo, no tenemos un número exacto en la actualidad debido a que muchas personas hacen pruebas en sus hogares y esos datos no se reportan. También estamos viendo a personas con discapacidades prolongadas, algunas con problemas respiratorios crónicos. Tenemos pacientes que tenían una leve demencia y luego el COVID los llevó al borde y ahora padecen una demencia más grave. Estos son los tipos de casos de COVID a largo plazo que hemos estado viendo en el hospital. Pero yo particularmente trabajo en el lado de hospitalización, por lo que no interactúo mucho con el lado de atención ambulatoria. Desde mi perspectiva en el hospital, sí, efectivamente las personas que han tenido COVID parecen estar más frágiles y debilitadas. People are weaker. People that have had COVID are a little bit just fragile. Sí, parece que hemos estado viviendo y lidiando con esto durante mucho tiempo, pero en términos de virus y de enfermedades infecciosas, en realidad no es tanto tiempo, ¿no? Con suerte en algún momento lograremos entender mejor todo esto y tal vez hasta derrotar al COVID. Pero nunca hemos derrotado la gripe influenza a largo plazo. Me gustaría volver a este tema porque sé que la influenza puede ser mortal. Y me pregunto, ¿quiénes deberían vacunarse contra el virus de la gripe? ¿Deberían vacunarse todas las personas mayores de 6 meses, las mujeres embarazadas, todos los anteriores? ¿Quiénes deberían recibir esta vacuna? Yeah, pretty much all of the above. All the above, yeah. Yeah, anyone over 6 months old. Sí, prácticamente todas las opciones que mencionaste. Cualquier persona mayor de 6 meses. Pensamos que todos los mayores de esa edad deberían vacunarse para ayudar a reducir los síntomas y la gravedad de la gripe, especialmente con la posibilidad de que otros virus estén rondando y causando estragos, mientras tu cuerpo se defiende contra la gripe. Cualquier cosa que puedas hacer para prevenir una enfermedad grave ayudará, como hemos visto con otros virus, y esto es especialmente cierto en los mismos grupos de mayor riesgo. With other viruses, and this is especially true in the same groups, that are higher risk. Sí, quería preguntarle, ya que nos estamos acercando al final, doctor, creo que he oído que se pueden recibir las vacunas contra el COVID y la gripe al mismo tiempo, aunque no es recomendable que sea en el mismo brazo necesariamente, pero que la del BSR debería espaciarse. Me gustaría hablar con un experto como usted sobre esto, en el caso de las personas que desean recibir las 3 vacunas en una sola visita. ¿Cómo, cuándo y en qué brazo? Todas esas buenas preguntas. I mean, right now the Advisory Committee and Immunization Practices, the ACIP. Sí, en este momento el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, el ACIP, por sus siglas en inglés, está recomendando recibir la mayor cantidad de vacunas posible, al mismo tiempo, si es posible. No tanto porque sea más o menos efectivo de una forma u otra, sino principalmente para facilitar que todos reciban la vacuna en una sola visita en lugar de tener que programar citas en momentos separados. A algunas personas no les gusta sentir dolor en el brazo después de la vacuna o cómo les hace sentir. Por lo tanto, si puedes hacerlo todo de una vez por conveniencia, pues eso es lo recomendable. Sin embargo, si prefiere hacerlo en momentos diferentes, pues está bien también. Lo importante es hacer lo que le resulte más probable para recibir la vacuna, especialmente en el caso de la gripe. Y el COVID, para el BSR, obviamente es para personas mayores y mujeres embarazadas, por lo que hay una ventana de tiempo específica. En ese caso, se pueden separar un poco las dosis, pero en general, cada persona es diferente y tiene diferentes formas de convencerse a sí misma de hacer algo. Si una forma funciona mejor para usted, entonces hágalo de esa manera. Lo importante es que se vacune. Eso es lo que recomendamos. If one way works better for you, Yeah. do it that way. As long as you get the vaccines, is what we're recommending. Sí, tuve a un experto que mencionó que hay algunas recomendaciones de que sí, normalmente
Si has estado recibiendo tus inyecciones de COVID en el brazo derecho, tal vez cambies al brazo izquierdo para este último refuerzo, pero ella misma admitió que no hay una base científica sólida para eso, sino que es algo que la gente está diciendo o haciendo. Como bien dice usted, lo importante es que cada uno haga lo que le funcione mejor. Si a las personas les gusta distribuir un poco el dolor, está bien. Si prefieren hacerlo todo de una vez, también está bien, ¿verdad? Yeah, for me, it's like, I know the COVID shot is a little bit more painful. Sí, para mí, sé que la inyección de COVID me duele un poco más que la de gripe, por lo que me pongo la de COVID en el brazo que uso menos. So I put that one on the arm that I use less. Y al igual que la última vez que estuvo aquí, doctor, esto es realmente muy buen material, muy educativo, y espero que los oyentes estén de acuerdo y estén obteniendo tanto como yo de todo esto. Me gustaría darle la oportunidad, mientras vamos concluyendo, para compartir algún pensamiento final o conclusiones en cuanto a la trifecta viral y lo que podemos hacer para intentar protegernos, proteger a las personas. Yeah, I mean, I said this during COVID, and I'll say it again with these respiratory viruses. Let's remember to be mindful of our loved ones, our friends, neighbors. Sí, lo dije durante la pandemia de COVID y lo diré nuevamente con respecto a las enfermedades respiratorias. Quiero recordarles a todos que debemos ser conscientes de nuestros seres queridos, amigos, vecinos y semejantes, ya que no sabemos cómo reaccionará otra persona ante una enfermedad. Por lo tanto, si está enfermo o han dado positivo en la prueba de cualquiera de esos virus, por favor, evite el contacto cercano con otras personas para evitar que se enfermen. Para mí, eso es un acto de amabilidad. Sé que ha habido algunas restricciones familiares debido a esto, pero como médico que practica en esta comunidad y que también tiene una maestría en salud pública, soy un gran defensor de propagar la amabilidad, no las enfermedades. Así que hay que ser conscientes de los demás. I'm a big fan of spreading kindness, but not diseases. So if we can just be mindful of others. Me encanta eso. Debería estar en una camiseta. Todo el crédito sería para usted, doctor. Propaguemos amabilidad, no enfermedad. Es perfecto, es perfecto. Una gran forma de concluir nuestro podcast de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Espero que usted esté muy bien. Al contrario, gracias por invitarme. Thank you for having me. Y si usted sintió que este podcast fue de ayuda, asegúrese de compartirlo con un amigo, familiar o vecino y suscríbase para calificar este podcast o visitar nuestra biblioteca de podcast para encontrar otros temas de su interés. Esto fue Ask the Experts de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.